Bienvenidos al vídeo titulado La interpretación de la Biblia en el mundo moderno. La Biblia es un libro sagrado que ha sido objeto de interpretación y estudio durante siglos. A medida que ha pasado el tiempo, la forma en que las personas interpretan la Biblia ha evolucionado y cambiado junto con el mundo moderno en el que vivimos. En este vídeo, exploraremos algunos de los desafíos y enfoques contemporáneos en la interpretación de la Biblia. También discutiremos cómo la interpretación de la Biblia ha influido en la sociedad y cómo la sociedad ha influido en la interpretación de la Biblia. Prepárense para sumergirse en una fascinante discusión sobre cómo la interpretación de la Biblia ha evolucionado en el mundo moderno. La interpretación de la Biblia en el mundo moderno se enfoca en la historia de la interpretación bíblica. La interpretación de la Biblia ha evolucionado a lo largo de los siglos y ha sido influenciada por diferentes corrientes de pensamiento y contextos históricos. En la antigüedad, la interpretación bíblica se centraba en gran medida en la alegoría y la interpretación literal. La alegoría era una forma de interpretar la Biblia que buscaba encontrar significados simbólicos y ocultos en las Escrituras. Por otro lado, la interpretación literal se enfocaba en el sentido literal de las palabras y las frases. En la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en el principal intérprete de la Biblia y promovió la interpretación literal. Esto permitió a la Iglesia controlar el pensamiento de la sociedad y mantener su poder político. La Iglesia también desarrolló la teología escolástica, que intentaba reconciliar la fe con la razón y la filosofía. Con la Reforma Protestante en el siglo XVI, la interpretación de la Biblia cambió drásticamente. Los reformadores creían que cada persona debía interpretar la Biblia por sí misma, sin la mediación de la Iglesia. Esta interpretación personal de la Biblia permitió a las personas cuestionar la autoridad de la Iglesia y establecer nuevas religiones. En el siglo XVIII, surgieron nuevas corrientes de pensamiento, como el iluminismo y la crítica textual. Estas corrientes pusieron en duda la autoridad de la Biblia y la Iglesia, y promovieron la razón y la ciencia. En el siglo XIX, la interpretación bíblica experimentó un cambio significativo con el surgimiento de la crítica histórica y la crítica literaria. Estos enfoques se centraron en el análisis del contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia, así como en la forma en que se construyó el texto bíblico. La crítica literaria se enfocó en la forma en que se construyó el texto bíblico y cómo se usaron diferentes géneros literarios para comunicar diferentes mensajes. En el siglo XX, surgieron nuevos enfoques como la hermenéutica y la interpretación feminista. La hermenéutica es un enfoque que se centra en la interpretación del texto y cómo se relaciona con la vida del lector. La interpretación feminista, por su parte, se centra en la igualdad de género y busca reexaminar las escrituras desde una perspectiva de género y poder. En resumen, la interpretación de la Biblia ha evolucionado a lo largo de la historia y ha sido influenciada por diferentes corrientes de pensamiento y contextos históricos. Cada enfoque ha dejado su huella en la interpretación bíblica y ha permitido a las personas entender y aplicar la Biblia de diferentes maneras. Uno de los enfoques más utilizados en la interpretación bíblica es el enfoque histórico crítico. Este enfoque se centra en el contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia, y utiliza herramientas como la crítica textual, la crítica literaria y la crítica histórica para analizar el texto. La crítica textual se enfoca en la reconstrucción del texto original de la Biblia a partir de los manuscritos disponibles, mientras que la crítica literaria se enfoca en cómo se construyó el texto bíblico y cómo se usaron diferentes géneros literarios para comunicar diferentes mensajes. La crítica histórica se enfoca en el contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia y cómo este contexto influyó en la forma en que se construyó el texto. Otro enfoque popular es la hermenéutica, que se centra en la interpretación del texto y cómo se relaciona con la vida del lector. La hermenéutica busca entender el significado del texto bíblico a través de la aplicación de diferentes métodos de interpretación, como el análisis semántico, el análisis sintáctico y el análisis contextual. Este enfoque pone especial énfasis en el papel del lector y su relación con el texto. La teología bíblica es otro enfoque que se utiliza en la interpretación bíblica. Este enfoque se enfoca en la comprensión del mensaje teológico de la Biblia y cómo este mensaje se relaciona con la fe y la práctica religiosa. La teología bíblica se enfoca en las grandes narrativas bíblicas y los temas teológicos importantes como la salvación, la justicia, la gracia y la misericordia. La interpretación feminista de la Biblia es otro enfoque que se ha vuelto cada vez más importante en la interpretación bíblica en las últimas décadas. Este enfoque busca reexaminar las escrituras desde una perspectiva de género y poder. La interpretación feminista de la Biblia busca identificar y cuestionar las estructuras patriarcales que se encuentran en el texto y en la interpretación tradicional de la Biblia. En resumen, existen diferentes enfoques y métodos de interpretación bíblica que se utilizan en la actualidad, cada uno de los cuales se centra en aspectos específicos del texto y su interpretación. Cada enfoque tiene sus fortalezas y debilidades, y es importante tener en cuenta el contexto y los objetivos de interpretación al elegir un enfoque específico. La interpretación de la Biblia en el mundo moderno se enfoca en las diferentes interpretaciones teológicas de la Biblia y cómo estas interpretaciones han influido en la historia y la cultura.
La Biblia ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia. Diferentes tradiciones religiosas y teológicas han desarrollado sus propias interpretaciones y aplicaciones de los textos bíblicos. Por ejemplo, la interpretación cristiana de la Biblia ha sido influenciada por diferentes tradiciones teológicas, como la teología católica, la teología reformada y la teología pentecostal, cada una con su propia comprensión del significado y la importancia de los textos bíblicos. Además, la Biblia ha sido utilizada en diferentes contextos sociales y políticos para apoyar o cuestionar diferentes ideologías y sistemas de poder. Por ejemplo, durante la época de la esclavitud en los Estados Unidos, la Biblia fue utilizada por algunos cristianos blancos para justificar la esclavitud, mientras que otros cristianos, incluyendo a algunos líderes afroamericanos, utilizaron la Biblia para argumentar en contra de la esclavitud. En la actualidad, la interpretación teológica de la Biblia continúa siendo un tema de debate y controversia. Hay quienes interpretan la Biblia de manera más literal, mientras que otros enfatizan una interpretación más simbólica o metafórica. Además, hay quienes interpretan la Biblia a la luz de los cambios culturales y sociales modernos, y quienes mantienen una interpretación más tradicional y conservadora. Es importante tener en cuenta que la interpretación teológica de la Biblia puede ser influenciada por muchas cosas, incluyendo las tradiciones religiosas, el contexto cultural y social, y la experiencia personal de cada individuo. Por esta razón, la interpretación de la Biblia es un proceso dinámico y en constante evolución. La interpretación crítica de la Biblia se basa en el uso de diferentes herramientas y métodos para analizar los textos bíblicos en su contexto histórico y cultural. Esto incluye la investigación de las lenguas originales en las que se escribió la Biblia, la exploración de las tradiciones y la historia de los pueblos que escribieron y utilizaron los textos bíblicos, y el análisis de las diferentes formas literarias y retóricas utilizadas en los textos. La interpretación crítica de la Biblia nos permite obtener una comprensión más profunda de los textos bíblicos y su significado original, lo que a su vez nos permite reflexionar sobre su relevancia para el mundo moderno. Además, la interpretación crítica nos ayuda a identificar y cuestionar las interpretaciones y aplicaciones de la Biblia que han sido utilizadas para justificar la opresión, la discriminación y otros problemas sociales y políticos. Es importante destacar que la interpretación crítica de la Biblia no se opone a la interpretación teológica o devocional, sino que puede complementarla y enriquecerla. La interpretación crítica nos ayuda a comprender mejor los textos bíblicos y su contexto histórico y cultural, lo que a su vez puede enriquecer nuestra comprensión teológica y devocional de la Biblia. En resumen, la interpretación crítica de la Biblia es importante porque nos permite obtener una comprensión más profunda de los textos bíblicos y su relevancia para el mundo moderno. Además, la interpretación crítica nos ayuda a identificar y cuestionar las interpretaciones de la Biblia que han sido utilizadas para justificar la opresión y la discriminación. La interpretación de la Biblia en el mundo moderno se enfoca en la importancia de la interpretación de la Biblia en un mundo cada vez más diverso y pluralista. En la actualidad, vivimos en un mundo cada vez más diverso y pluralista, en el que diferentes culturas, religiones y perspectivas coexisten y se interactúan. En este contexto, la interpretación de la Biblia puede desempeñar un papel importante en la promoción del diálogo interreligioso y la comprensión mutua. En lugar de utilizar la Biblia como un instrumento de exclusión o división, podemos utilizarla como una herramienta para promover la comprensión y el diálogo. Esto implica adoptar una perspectiva abierta y pluralista, en la que se valoren y respeten las diferentes interpretaciones y perspectivas sobre los textos bíblicos. Además, la interpretación de la Biblia en un mundo pluralista implica reconocer y cuestionar los prejuicios y las actitudes discriminatorias que pueden estar presentes en algunas interpretaciones de los textos bíblicos. Por ejemplo, podemos cuestionar las interpretaciones de la Biblia que han sido utilizadas para justificar la discriminación contra las personas LGBTQ o las mujeres. En este sentido, la interpretación de la Biblia en un mundo pluralista implica un compromiso con la justicia social y la promoción de la igualdad y el respeto hacia todas las personas. Esto implica no solo comprender y valorar las diferentes interpretaciones de la Biblia, sino también cuestionar y desafiar aquellas interpretaciones que promueven la discriminación y la exclusión. La interpretación de la Biblia en un contexto global y multicultural también implica ser conscientes de los desafíos y las limitaciones de la traducción de la Biblia a diferentes idiomas y culturas. Las traducciones pueden afectar la comprensión y la interpretación de los textos bíblicos, y es importante trabajar para asegurar que las traducciones sean precisas y relevantes para las culturas y los contextos en los que se utilizan. En resumen, la interpretación de la Biblia en un contexto global y multicultural es importante porque nos permite fomentar el diálogo intercultural y religioso y construir puentes entre diferentes culturas y tradiciones religiosas. También nos ayuda a ser conscientes de los desafíos y las limitaciones de la traducción de la Biblia a diferentes idiomas y culturas y a trabajar para asegurar que las traducciones sean precisas y relevantes para las culturas y los contextos en los que se utilizan.